Gracias, Señor Jesús, por hacer de él un instrumento tuyo, Señor, un instrumento de bendición. Gracias, Señor, por usar sus dones. Gracias, Señor, por bendecirlo, amado Padre, con este servicio a ti, Señor. Que sea tu palabra a través de Germán, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él, porque hoy necesitamos tu palabra, Espíritu de Dios. Hoy necesitamos de ti, Señor, tu aliento, tu esperanza, tu palabra viva, Señor, en nuestros corazones. Que hoy tu palabra sea en cada uno de nosotros prosperada. Que hoy tu palabra sea viva y eficaz en la boca de Germán. Que tu palabra, Señor, nos penetre como espadas, filos, y que penetre en nosotros hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu, nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos. Amén. Buenos días, iglesia. Una mañana fría nos tocó hoy, 5 de enero. Bueno, primero que todo quería darle las gracias a todos los que están aquí presentes y también a los que nos acompañan por Zoom. Quería, antes de empezar, darle gracias al Señor por permitirnos vivir este 2025, porque gracias a su amor, a su fidelidad, a su provisión, es que hoy estamos aquí presentes. Y hoy se extiende ante nosotros el 2025 y tenemos la certeza de que el Señor hará por nosotros, el Señor nos guardará, el Señor nos acompañará en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque pues el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿no es cierto? Entonces le voy a pedir a las personas encargadas de recoger el diezmo que por favor pasen y recojan la 10ª parte que le corresponde a Dios de todo lo que nos ha dado, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Es gracias a Dios. Quería comentarles que desde que yo conocí a Cristo, que fue cuando tenía 22 años de edad, el Espíritu Santo me redarguyó y pues me abrió el entendimiento, y yo desde ese momento empecé a diezmar. Y me parece que lo mínimo que puede hacer uno como cristiano, o lo más fácil, es dar dinero, o sea, pues dar el dinero, dar el 10% de todo lo que Dios nos ha dado. A mí me parece que es lo más fácil de hacer. En cambio, yo sé que para mucha gente es lo más duro, es lo más difícil, diezmar. Pero el Espíritu Santo, como les dije, puso en mi corazón eso, y para mí diezmar realmente es muy fácil. Y he visto la provisión de Dios a lo largo de mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Así que los invito a que hablen con el Espíritu Santo para que Él los convenza de la necesidad de diezmar, de devolverle al Señor la 10ª parte de lo que Él nos ha dado. Es mejor vivir con el 90% dándole a Dios que vivir con el 100% sin darle a Dios. Bueno, querida iglesia, pues nuestros pastores siguen celebrando. Todavía queda el 6, aún no ha terminado todo este periodo de festividades, y el pastor Ricardo me pidió el favor de que hoy les predicara un tema que hemos venido tratando en la célula de varones. En la célula de varones empezamos a estudiar el libro Esclavo, y el año pasado yo les compartí a ustedes que al parecer hubo
un error deliberado en la traducción de la Biblia al español, y donde debería decir esclavo pusieron siervo. Entonces la palabra de Dios dice, la que llegó a nosotros, yo utilicé Reina Valera del 60, pero en todas las traducciones al español dice, donde dice que somos siervos del Señor, pues debería decir somos esclavos del Señor. Les voy a hacer un repaso de lo que en esa primera charla yo hablé para entender el contexto de lo que les voy a hablar hoy. Resulta que la esclavitud era parte de la sociedad, ha sido parte de la sociedad a lo largo de toda la historia de la humanidad. Realmente la esclavitud vino a ser abolida hace 150 años aquí en Colombia y en el mundo en general. El presidente José Hilario López creo que fue el que decretó la libertad de los esclavos aquí en Colombia. Pero en la época de Roma, en la época de Cristo, cuando Grecia era el imperio, luego Roma, la esclavitud siempre ha existido y parece que era normal. O sea, ¿quién tenía que hacer el trabajo sucio, el trabajo feo? Los esclavos. Entonces, si dos países iban a una guerra, el que perdía, si quedaba vivo, lo capturaban, lo hacían prisionero y se volvía esclavo. Y si ese imperio dominaba por 100, 200, 300 años, pues las familias que se iban formando, los niños que nacían en esas familias, seguían siendo esclavos. O sea que como que la esclavitud era algo normal. Por eso Jesús en sus parábolas utilizó muchas metáforas de la esclavitud, porque eso era normal. ¿Cómo era un esclavo en Roma? Esa vez yo les dije, y pues yo transmito lo que el libro dice. El autor hace un paralelo de 5 aspectos que tenía, o 5 características del esclavo en Roma, pero que cuando uno los compara con ser esclavo de Cristo, pues es lo mismo. Por ejemplo, en Roma, el esclavo que era comprado en un mercado, entonces el que quería comprar un esclavo iba a Corabastos y escogía al esclavo. Y, este me gusta, y pagaba un precio. O sea que los esclavos eran comprados por un precio. En este paralelo, pues Jesucristo también pagó un precio por nosotros, ¿no es cierto? O sea, nosotros pues no fuimos vendidos en un mercado, pero Jesucristo pagó un precio por nosotros. Tal como lo dice pues muchas citas de la Biblia, pero traje una, Primera de Corintios 7:22. Por favor, allá Alvarito, Primera de Corintios 7:22. En ese versículo dice, por un precio fuisteis comprados. O sea, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Primera de Corintios 7:22 y 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, ya digamos la obra de Cristo se consumó, la sangre de Cristo se derramó en la cruz, la sangre de Cristo nos limpió y eso hizo un milagro, nos justificó delante de Dios Padre. O sea, nosotros que éramos pecadores, descendientes de Adán, gracias al pecado de Adán y de Eva, se rompió la relación que había entre Dios Padre, el creador del universo, y nosotros los hombres. Y Dios se pone a pensar y hace muchos pactos. Uno cuando lee la Biblia va a encontrar muchos pactos que Dios hace con los hombres, y el último pacto es con Jesucristo. Dios está como un padre afanoso buscando a sus hijos, y Él quiere reconstruir la relación entre Él y sus hijos, así como uno de papá quiere tener una buena relación con sus hijos, y si llega a haber una desaveniencia o un conflicto con el hijo, la hija, uno de papá trata por todos los medios de restaurar esa relación con sus hijos. Pues Dios Padre hizo lo mismo,
y Él ideó un plan para restaurar la relación que estaba rota. Cuando a uno le enseñan, cuando uno recibe a Cristo y le enseñan las 4 llaves de la vida espiritual, la primera es que Dios nos ama, ¿se acuerdan? Dios nos ama. Dios nos ama tanto que creó un plan para establecer nuevamente la conexión entre Él y nosotros. Y la segunda llave dice que porque somos pecadores, caímos en pecado, esa relación se rompió. Y la única forma de podernos comunicar con Dios Padre es aceptar a Cristo, que es el intercesor, su sangre que nos limpia y nos justifica, y ahora sí la relación, a los que recibimos a Cristo, con el Dios Padre queda nuevamente hecha. Ese fue, digamos, el plan de Dios. Y la sangre de Cristo, pues, fue el precio que pagamos. Un segundo aspecto, comparando pues a un esclavo en Roma versus ser esclavo de Cristo, es la sumisión completa. Una vez a uno lo compraban por un precio como esclavo, uno le debía total sumisión al amo y uno tenía que obedecerlo en todo. En Colosenses 3, 22 al 24, por favor, Guillermo. Colosenses 3, 22 al 24. Leemos: siervos, ahí debería decir esclavos. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos, en todo. O sea, sumisión completa, que es el paralelo que estamos haciendo. Obedeced en todo a vuestros amos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice en el 24. O sea, esto tiene que ver, así como un esclavo en Roma tenía que servir en todo a su amo, nosotros como amos, esclavos de Cristo, tenemos que servir en todo también a Jesucristo. Una tercera característica es, los esclavos le debían una devoción singular a su amo. En Marcos 12:30, por favor, Marcos 12:30, devoción. ¿Qué es devoción? La palabra devoción, ¿qué significa para ustedes? Devoción. Una entrega total, ¿no es cierto? Sí, admiración, sobrecogimiento. ¿Qué dice? ¿A qué nos debe llevar la devoción? O sea, lo que llevaba a un esclavo a ser devoto amante de su amo. Lo que nos debe mover a nosotros a ser devotos amantes de Jesús. Ahí está, en Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pues esto hacían los esclavos en Roma con sus amos y morían por sus amos. Nosotros deberíamos estar dispuestos a morir por Cristo también. Una cuarta característica es la dependencia absoluta. Los esclavos en Roma dependían totalmente de sus amos, en todo, comida, techo, vestido, todo. Filipenses 4:19, en Filipenses 4:19 leemos: la dependencia absoluta nuestra de Cristo. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como esclavos de Cristo, dependemos absolutamente de Él. En este 2025 deberíamos depender absolutamente de Él, porque Él suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y una quinta característica era que los esclavos tenían que rendirle cuentas a sus amos. Los amos se iban y los dejaban encargados, y cuando el amo volvía ellos tenían que pues rendir cuentas. Algo así parecido a la parábola de los talentos, cuando el amo se va y le deja unos talentos a los siervos y luego él regresa a pedir cuentas. En Romanos 14:12 encontramos eso. En Romanos 14:12 leemos: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así como los esclavos tenían que rendir cuentas, o en la vida militar
Uno es un soldado y a uno le dan órdenes, y uno va y cumple la orden, y después de uno cumplir la orden, uno tiene que ir a dar la orden cumplida, así se llama en términos militares. Entonces a mí el capitán me dice, vaya y haga tal cosa. Entonces yo voy y la hago y regreso y le digo a mi capitán para informarle que ya lo hice. Entonces, ¿cuál es la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? Ir y hacer discípulos, esa es una orden. Y de esa orden vamos a tener que rendir cuentas como esclavos de Cristo. O sea, lo ideal sería, digo yo, que no todos los días pudiera decirle, Señor, vengo a informarte que hoy le compartí a alguien, cumplí tu orden hoy, y así mañana, y así los 360 días que quedan del año 2025. Entonces el autor decía que de pronto cambiaron la palabra esclavo a siervo, porque pues ser esclavo, eso era, pues era el último estrato. O sea, si había 6 estratos en Roma, entonces el estrato 0 era ser esclavo, y pues nadie quiere ser esclavo. Pero digamos, miren que para nosotros hoy, de pronto la palabra esclavo no significa mucho, porque pues no lo vivimos, no lo sufrimos, pero pues la verdad es que deberíamos comportarnos como los esclavos romanos, deberíamos considerarnos propiedad exclusiva de Cristo, ser sumisos completamente a Él, amarlo con devoción, saber que dependemos absolutamente de Él y ser conscientes de que vamos a rendir cuentas algún día. Resulta que esa era la introducción, ¿no?, para calentarlos. Resulta que uno puede decir que es esclavo de Cristo, pero uno también puede decir que somos esclavos de la justicia, porque lo que hizo Dios con su plan maravilloso de redención y salvación fue justificarnos. O sea, nosotros como raza humana estábamos condenados. O sea, cuando Dios envió el diluvio y empezó a buscar a alguien bueno, solo encontró a Noé, ¿no es cierto? Y entonces Dios hace lo que hace y luego Él establece un nuevo pacto, ¿no? Y ustedes habrán leído que Dios puso el arco iris, ¿se acuerdan? Como señal de que no iba a volver a destruir a la raza humana. Y ahora en este nuevo pacto, Dios se hace hombre, envía a su Hijo, es un plan premeditado y Jesucristo sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que pasar por lo que en las películas titularon la pasión de Cristo. O sea, Jesucristo va al huerto del Getsemaní, ora y le dice al Señor, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo sabía lo que iba a sufrir, pero Él fue obediente hasta muerte en la cruz, porque el plan de Dios era que esa sangre, si nosotros la aceptamos, nos limpiara para justificación. O sea, si nosotros hemos sido justificados, otra manera de decir que somos esclavos de Cristo es que somos esclavos de la justicia. Y nosotros deberíamos servir a la justicia, ¿correcto? Entonces, ¿qué es servir a la justicia? Romanos 6:19, por favor. En Romanos 6:19, Pablo está hablando como humano, dice ahí, y dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, cuando éramos pecadores, servíamos a nuestro amo anterior, Satanás, el dueño de este universo. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Servir a la justicia. O sea, ya que hemos sido santificados, justificados, lavados con la sangre de Cristo, en el 2025 deberíamos servir a la justicia. Ahora, ¿qué es servir a la justicia? Efesios 5:17, por favor. En Efesios 5:17. Vamos a ver qué es
buscar la justicia. ¿Qué es ser justo? Vamos a tratar de vivir un 2025 sirviendo la justicia. Efesios 5:17 dice: no seáis insensatos en este 2025, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. O sea, en este 2025 tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. ¿Y dónde está la voluntad del Señor para con nosotros? En la Biblia, en la Escritura. O sea que si ustedes hicieron resoluciones para el 2025, ojalá una de esas haya sido leer la Biblia en un año, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para servir a la justicia, para entender cuál es la voluntad. Es que si uno no lee, ¿saben? Cuando uno compra una lavadora o una secadora o un horno microondas, pues para conectarlo y ponerlo a funcionar, los fabricantes incluyen un manual de instrucciones, ¿no es cierto? Y si uno no lee las instrucciones, pues seguramente no va a funcionar. Y no sé ustedes, pero yo conozco mucha gente, nosotros somos muy dados a comprar, destapar y empezar a armar por nuestra cuenta. Y cuando eso no funciona, entonces uno abre las instrucciones y lo primero que dice es, primero, conecte a la pared. Y uno, no lo había conectado a la pared. Entonces, si nosotros queremos servir a la justicia en el 2025, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la voluntad del Señor y es leer la Escritura y estudiarla, no es solo leerla, estudiarla. ¿Qué más es servir a la justicia? Veamos Efesios 5, del 8 al 10. Efesios 5, del 8 al 10. 8 al 10. Entonces, dijimos que primero buscar la voluntad del Señor, tratando de entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, comprobar lo que es agradable al Señor. Entonces dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Siga al 9, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5, 9. Y 10, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, en esta vida, este universo está regido es por Satanás. Y en este momento el plan de Dios pues nos salvó a los hombres que hemos querido recibir a Jesucristo. Pero la tierra aún no ha sido salvada, el planeta Tierra no ha sido salvado. ¿Cuándo va a ser salvado el planeta Tierra? Cuando venga Jesús por segunda vez. Y ya no va a haber hambre, ni va a haber guerras, ni va a haber enfermedades, no va a haber terremotos, ni tsunamis, nada, porque es que la tierra aún está maldita y nosotros vivimos en esta tierra. Y muchos hombres pues no quieren aceptar el mensaje de Jesucristo, y hay guerras, y un país invade al otro, y se mandan bombas, y hay muerte, y hay injusticia, pues no es el reino de Dios, es el reino de Satanás. Y nosotros somos la sal de la tierra, y a nosotros nos toca comprobar qué es agradable al Señor. Igual, para comprobar que es agradable al Señor, no basta con leerla y estudiarla, hay que escudriñar la Escritura, ¿se acuerdan? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿no es cierto? Es el que nos dice qué está bien y qué está mal. Es nuestro consolador. En Juan 14:26, por favor, Juan 14:26. Jesús, aquí es Jesús el que está hablando en Juan 14:26. Dice Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y pues ya lo envió, nosotros ya recibimos al Espíritu Santo, nosotros los creyentes.
Él os enseñará todas estas cosas. O sea, nosotros no podemos pretender conocer la voluntad de Dios y entenderla si no lo hacemos en oración, si no le pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros y que nos ayude a entender y a comprobar lo que es agradable al Señor. Y una tercera manera de servir a la justicia o de servir a Cristo es crecer en la obra del Señor. Primera de Corintios 15, 58, por favor. Dice Pablo: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es otra forma de decir la gran comisión, ¿no es cierto? Creciendo en la obra del Señor, o sea, conociendo su palabra, su voluntad, estudiando su palabra. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a crecer en la obra del Señor. Si uno hace esto, uno está sirviendo a la justicia, está sirviendo a Cristo. Resulta que eso es ser esclavo de Cristo, eso es ser esclavo de la justicia. Pero Dios, en su infinita sabiduría, cuando Él diseñó ese plan de salvación, de justificación, para que nosotros sirviéramos a la justicia, sirviéramos a Cristo, Dios fue más allá. Una vez que nosotros fuimos justificados, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, del Dios Padre. Sí, o sea, somos justificados con la sangre de Cristo y nos hacemos esclavos de Cristo, ¿correcto? Pero, como el plan fue diseñado por Dios Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Miremos Efesios 1, del 3 al 5, por favor. O sea, Dios diseña el plan y nos predestina. Cuando yo recibí a Cristo, algo pasó en mí y fue el Espíritu Santo el que puso en mi corazón el convencimiento de que si yo recibía a Cristo me iba a ir bien. Y esto lo hizo fue Dios. Dios me escogió a mí antes de nacer. Dios ya me había predestinado. ¿Predestinado para qué? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Seguimos al 4? Según nos escogió. Dios Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nosotros estamos aquí como hijos de Dios porque Él nos escogió. No fue obra nuestra. Él puso en nuestro corazón. Así como a otros les pone en su corazón no querer aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Dice la palabra: por la dureza de vuestros corazones. Y gracias a Dios Padre, nuestros corazones no fueron duros, sino fueron maleables y aceptaron el mensaje. Pasemos al 5, Efesios 1:5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados. Tengan en cuenta esa palabra. Hemos sido adoptados. ¿Qué es la adopción hoy en el Código Civil colombiano? Un niño, una niña que no tienen padres o que los padres los cedieron, los abandonaron. Y en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si han visto televisión, salen las fotos de varios niños y preguntan: ¿quién quiere adoptar un niño?
parejas que no pueden tener hijos pueden ir al ICBF y adoptar a un hijo. Entonces, ¿quién es adoptado? El que ha sido abandonado. Y Dios nos adoptó. Nosotros, y cuando a uno lo adoptan en Colombia y en la ley civil de cualquier parte del mundo, hay como dos grandes procesos. El primero es que uno se tiene que desvincular de su familia biológica. Y el segundo es que la familia adoptiva ahora es su verdadera familia. Y si yo muero en esa familia, o si mi papá muere, yo soy heredero. Y yo ya no tengo que ver nada con mi padre biológico. Entonces, si nuestro padre anterior era Satanás y Dios ya nos adoptó, nosotros no tenemos nada que ver con Satanás. Nosotros somos adoptados por Dios. Y miren este cambio acá, este switch. De ser esclavos de Cristo, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios Padre y herederos, coherederos con Jesucristo. Entonces, en Romanos 8:15 confirmamos esto también. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre era la forma cariñosa de decirle papá al papá en tiempos de los hebreos, hace 2000 años. Cuando uno ve la serie de Netflix de los escogidos, los apóstoles cada vez que se dirigen a Jesucristo le dicen Abba. O sea, hemos recibido el espíritu de adopción, estamos adoptados. O sea, ¿se dan cuenta de lo grande de esto? Somos esclavos de Cristo, esclavos de la justicia, pero somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, tenemos una doble condición. Y bajo esta doble condición, pues tenemos un deber. Efesios 5:1. Miremos Efesios 5:1, por favor. Si somos esclavos de Cristo y si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que ser? Imitadores de Dios. Imitadores. Veamos un poco de la adopción en el Antiguo Testamento, porque es que realmente la Biblia pues es la historia del pueblo de Israel, pero como Israel no quiso aceptar a Jesús, entonces los gentiles sí lo aceptamos y prácticamente pues la Biblia es la historia de Jesús. Y en la Biblia hay muchas profecías que hablan de Jesús y finalmente en el Nuevo Testamento se cumple la profecía. Y todo lo que pasa en el Antiguo pues sirve para el Nuevo. Entonces, ¿cómo fue la adopción en el Antiguo Testamento? No en los tiempos de Roma, en el Antiguo Testamento. Una adopción famosa, la más famosa de todas. ¿Cuál les viene a la cabeza? No, otra, primera, cojan el Antiguo Testamento, empiecen por Génesis, empiecen a recorrer Génesis, Éxodo. Moisés fue adoptado. ¿Se acuerdan? Que la mamá lo metió en una balsa y lo echó por el río Nilo. Era cuando estaban de esclavos allá en Egipto, el pueblo israelita. Y a Moisés entonces la hija del faraón se está bañando en el río y ve la canastica y se enternece con el bebé y decide adoptarlo. Entonces la mamá de Moisés estaba mirando a lo lejos y luego manda una criada y la criada le dice a la hija del faraón: ay, ese niño tan lindo, si quiere yo. En esa época no se podía adoptar desde recién nacido, creo que era a partir de X edad. Entonces se lo entregan a la mamá lo cuida y a determinada edad se lo entregan a la hija del faraón. Y Moisés, que era un hijo de esclavos, como nosotros, que éramos esclavos del pecado, terminó siendo adoptado por el faraón y terminó siendo de la familia del faraón. Pues nosotros también terminamos siendo adoptados por Dios y ahora somos de la familia real, somos de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Alabado sea el Señor. Otra adopción famosa del Antiguo Testamento, Esther.
los que han leído juiciosamente la Biblia. ¿Qué pasó con Esther? Esther era cuando se dividieron los dos reinos, el reino del sur, Judá, eran dos tribus, ¿no? Judá y Benjamín. Esther era de la tribu de Benjamín, pero a Esther se le murió su papá, su mamá, pues quedó huérfana, y a ella la adoptó Mardoqueo. Mardoqueo era primo de ella, entonces él la adopta, luego llega Jerjes, viene la invasión de Babilonia y viene ese exilio a Babilonia, y Jerjes, que ahí en la Biblia utilizan otro nombre, hace una fiesta, invita a todos los príncipes vasallos. Él tenía una esposa muy linda y él quería mostrarle a su esposa a todos sus vasallos y la mandó a llamar, pero la muchacha no quiso. Ella era muy bonita y no quiso ir, no obedeció al rey. Entonces el rey se enfureció y dijo, bueno, yo después veo a ver qué hago. Él después consulta ahí con su Sanedrín de sabios y ellos le dicen, no, pues rey, usted no puede permitir que su mujer le desobedezca porque eso va a ser un muy mal ejemplo para los otros príncipes que están acá. Entonces, no, pues cámbiela, que esa ya no sea su mujer, escoja una nueva mujer. Y resulta que pues en esa época, pues a todos los que conquistaban, pues, pasaban a ser esclavos. Y el rey dijo, oiga, vayan y busquen por toda la comarca mujeres lindas, vírgenes, doncellas, y tráiganlas acá y organizan ahí un harén. Y entre esas muchachas cayó Esther, pero Esther pues tenía la mano de Dios sobre ella. Y bueno, para no alargar la historia, el punto es que en algún momento de la historia hay un príncipe que detesta a los judíos, porque cada que pasaba por la calle, Mardoqueo no se le inclinaba. Y entonces este príncipe furioso va y le dice al rey, oiga, no, ese Mardoqueo es judío y esos judíos son una peste, hay que acabarlos. Y el rey ordena acabar con los judíos. Y escribe el edicto, y el día tal hay que matar a todos los judíos. Cuando Mardoqueo se entera de esto, finalmente en la historia, Esther, que es una muchacha muy linda, el rey la observa y se enamora de ella y la elige como la nueva reina. Entonces ahora Esther es la reina allá en Babilonia, una mujer judía. Y luego viene este decreto de acabar con los judíos. Entonces Mardoqueo se da sus maneras y le dice a Esther, oiga Esther, hay que hacer algo, hay que salvarnos. Ahí cuentan que oraron 3 días de oración y ayuno y silicio y todos esos ritos que ellos hacían. Finalmente Esther convence al rey Asuero, es el nombre que usan ahí en la Biblia, que es Jerjes I, y por la intervención de Esther, de una niña adoptada, el rey le hace caso a ella y no echa para atrás la orden, pero autoriza a los judíos a defenderse. O sea, si los van a matar, defiéndanse. Y les avisan antes. Entonces ellos se defienden, se salvan, y por la acción de una mujer adoptada, se salva una vez más el pueblo de Israel. Entonces, ahorita, ¿quién es el que vino a interceder por nosotros? Jesús. Y por la acción de Jesús, nosotros hemos sido salvos. Y una tercera adopción famosa del Antiguo Testamento sucedió con el rey David. ¿Se acuerdan a quién adoptó el rey David? ¿Quién fue el peor enemigo de David? El rey Saúl, ¿no? Que lo perseguía para matarlo. Pues el rey Saúl tuvo un nieto que se llamó Mefiboset. Y ya cuando David era el rey, y David sabiendo que Mefiboset era el nieto del rey Saúl, o sea, que lo persiguió para matarlo, David tenía todos los argumentos para acabar con la familia de Saúl, ¿no es cierto? Pero él decide adoptar a Mefiboset. Y cuentan que David lo hizo porque él quiso, le nació, amorosamente lo quiso hacer. Y el paralelo que trazan es que así como David amorosamente quiso rescatar a Mefiboset
igualmente Jesucristo o Dios en su amor quiso rescatarnos a nosotros. O sea, David busca, Mefiboset era paralítico, y de hecho creo que el nombre Mefiboset significa ser despreciable, algo así. David lo busca, lo encuentra, lo lleva a su palacio, lo sienta a comer en la mesa con él, e inclusive le da como herencia las tierras que eran de Saúl, que es más o menos lo mismo que hizo Dios Padre con nosotros. Dios nos buscó, vimos anteriormente que Él nos predestinó y nosotros somos salvos porque Él nos seleccionó a nosotros. Él nos buscó, nos encontró, nos justificó, nos hizo esclavos de la justicia y nos hizo hijos adoptados de Él. Entonces miren cómo esa adopción del Antiguo Testamento, esos ejemplos sirven para entender hoy en el Nuevo Testamento y hoy en el 2025 cómo Jesucristo con su obra nos vino a salvar y por qué nosotros de verdad debemos servirlo a Él, servir a la justicia. O sea que si yo vuelvo a la comparación de qué era ser esclavo en Roma versus qué es ser adoptado hoy por una familia humana, a ser adoptado por Dios, el paralelo es igual. Entonces decíamos que un esclavo era propiedad exclusiva de su amo, ¿no es cierto? Pues nosotros hoy como hijos adoptados de Dios también somos propiedad exclusiva de Dios. Miremos Efesios 2:19, Efesios 2:19, por favor. Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, todos nosotros somos santos, y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia real, de la familia de Dios. O sea, somos propiedad exclusiva. Mi hija Lina y mi hijo Pablo, pues son propiedad exclusiva de Ana María y yo. Sí, nosotros somos propiedad exclusiva, como hijos de Dios, Padre. Hablábamos de la sumisión completa. Un hijo, cuando uno, por ejemplo, los hijos de uno, chiquitos, pues le deben sumisión completa a uno porque es que no tienen nada más que hacer, ¿no es cierto? En Juan 15:14, uno cuando es que dice, es que mi hijo sí, mejor dicho, o sea, o cuál es el deber mínimo de los hijos para con sus padres. Obedecer, ¿no es cierto? Obedecer, uno quiere que su hijo sea obediente. Entonces, dijo Jesucristo, vosotros sois mis amigos, Él le está hablando ahí a los apóstoles, si hacéis, y a los fariseos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo nos manda, eso es sumisión completa, es que no hay opción, nos toca obedecer. E igual, la devoción singular. Veamos qué dice 2 Corintios 6, 17 al 18. Uno de niño ama devotamente a sus padres. Entonces, yo tengo aquí una anécdota con mi hija Lina. Cuando Lina era niña, la película de moda era El Rey León, pues una de tantas, El Rey León, ¿no? Y los que vieron El Rey León, ¿qué pasa en El Rey León 1? El papá muere. Y entonces mi hija Lina duró llorando un año porque ella no entendía, ella era una niña de 6 añitos, cómo era posible que mataran al papá. Entonces ella decía, no, yo me imaginaba que a mi papá se muriera. Y no, yo no puedo vivir así, pobrecito ese leoncito. Entonces, la devoción de los hijos a los padres. Habíamos dicho que 2 Corintios 6, 17 al 18. 18. Y seré para vosotros por padre, ¿no es cierto? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces nosotros debemos ser unos devotos seguidores de nuestro Padre. Dependencia absoluta, pues dependemos totalmente de Dios. Colosenses 2, 9 al 10.
Cuando uno recibe a Cristo, pues sí, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas, pero ahora con Cristo como nuestro amo y con Dios como nuestro Padre, ¿qué dice Colosenses 2, 9 al 10? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, pasemos al 10, de la deidad, es el Jehová Elohim, el Jehová creador del universo, al que debemos toda alabanza y honra, y vosotros estáis completos en Él. O sea, si nosotros dependemos totalmente del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, estaremos completos en Él. En este 2025, no son nuestros jefes o la empresa en que trabajamos o el gobierno actual, es Dios Padre, es Jesucristo. En Él es que estamos completos. Y por eso les decía al principio que servir a la justicia es buscar cuál es la voluntad de Dios, escudriñar la voluntad de Dios, obedecerla. Porque finalmente, como hijos de Dios, tendremos una responsabilidad personal. ¿Se acuerdan que el esclavo le tenía que rendir cuentas al amo? Pues ahora, a ver, el hijo también tiene que rendirle cuentas al padre. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Primera de Pedro 1, 14 al 17. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y siervos de Jesucristo? Como hijos obedientes. Sigamos el siguiente versículo. Como hijos obedientes, como dijo Huguito, ser obedientes. Él nos llamó a ser santos. Y a nosotros, en nuestra manera de vivir, nos van a pedir cuentas de nuestra santidad, como hijos. Así como uno espera que su hijo pues sea santo, sea pues cuando el hijo de uno le va bien y hace todo bien, porque es obediente, uno se siente orgulloso del hijo, ¿no es cierto? Igual va a pasar con Dios Padre. Entonces miren que en este 2025 que empezó hace 5 días, pues a uno le desean próspero año nuevo, feliz año nuevo, pero la verdad es que Jesús declaró en Juan 16:33. ¿Qué dijo Jesús? ¿Alguien lo memorizó? Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Entonces sí, yo les deseo un próspero año nuevo también, pero en el 2025 vamos a tener aflicción. Lo dice Jesús. Y somos cristianos y vamos a tener aflicción. Pero es más fácil manejar la aflicción que la abundancia. Cuando estamos afligidos, solo nos queda un camino: recurrir a Cristo, a Dios Padre. Cuando hay abundancia, entonces nos llueven los amigos, ¿no es cierto? Los familiares vuelven y nos llaman y nos proponen negocios y nos pintan pajaritos preñados, como dicen, y nos metemos en 1000 cosas, ¿no? Y eso ensillamos 100 burros y empezamos a hacer de todo y nos perdemos. En cambio, cuando estamos en aflicción, todo es más fácil, porque es buscar la voluntad del Señor, leer la Biblia, estudiarla, pedir guía del Espíritu Santo. Entonces, estimada iglesia, en el 2025 seguramente vamos a tener aflicción, pero confiad porque Jesucristo venció al mundo y Él mora en nosotros y somos sus esclavos y somos los hijos del Dios Padre. O sea que en este 2025 vamos a empezar a atravesarlo y es probable que nos pase lo que le pasó a los israelitas cuando los liberaron de la esclavitud del faraón. Cruzan el Mar Rojo y llegan al Sinaí, y el Sinaí es un desierto, y allá duraron como 40 años, ¿no? Entonces ahorita vienen 360 días de nuestro posible Sinaí. Vamos a tener desiertos en este 2025.
Y tal como lo recordaba el pastor Ricardo en la reunión de hace unos días de la Acción de Gracias, ¿se acuerda que él volvió y nos habló cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí? Y ahora Dios, antes de que empiecen esa marcha del Sinaí que va a durar 40 años, Dios dice, no, yo tengo que darle una serie de instrucciones, tengo que organizarlos. Ahí es cuando Moisés va a subir al monte Sinaí, le van a dar las tablas de la ley, etcétera. Y el pastor dijo que ahí en el Sinaí, al pie del monte Sinaí, donde esperamos ir el otro año, leyendo Éxodo 19, pues el pastor nos hablaba de 4 como requisitos, condiciones que debía tener el pueblo para presentarse delante de Dios. O sea, si nosotros vamos a buscar a Dios Padre en este 2025, cuando haya aflicción, pues también tenemos que tener los mismos requisitos que el pueblo de Israel, los israelitas tuvieron que cumplir allá en el Sinaí. ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? El primero. Ok, disposición a escuchar. Ok, sensibilidad para oír. Entonces, la fe viene por el oír, ¿no? Y entonces, tenemos que estar sensibles a la Escritura. Si en el 2025, y vuelvo y le repito, si ustedes hicieron el propósito de leerla, por lo menos háganlo y empiecen a leer, deben estar sensibles a la Escritura. ¿Cuál era el que tú dijiste? Ahora, sí, leemos la Escritura, pero ¿de qué nos sirve leerla y estudiarla y escudriñarla si no la obedecemos? Pues hay que obedecerla, ¿sí? ¿Cuál era el tercero? O sea, ese fue la orden que dio Jesucristo: sed santos, consagrarnos al Señor como hijos del Dios Padre. Y la cuarta, sí, yo me acuerdo, ahí Jehová le dice a Moisés y le da unas reglas, ¿no? Que se tienen que lavar, que tienen que no tocar mujer por 3 días, que hay unos límites. O sea, nosotros debemos acercarnos con reverencia al Dios Padre, con respeto. Sí, nosotros ya no somos bebés espirituales. Entonces, en este 2025, el mensaje que queríamos traerles era que seguramente va a haber aflicción en el 2025. Y nosotros, como esclavos de Jesucristo, o sea, como esclavos de la justicia, y ya sabemos que la justicia es buscar la voluntad de Dios, conocerla, apropiarnos de la voluntad de Dios, tenemos que buscar a Dios en estos tiempos de aflicción, porque seguramente va a haber aflicción, y si no la hay, pues chévere, bienvenida, pero es que nadie dijo que la vida era fácil, y de hecho cuando Adán y Eva pecaron, Dios por ahí dijo un poco de cosas, y y con el sudor de tu frente, pues sí, toca trabajar, y toca sudarla, y toca sufrirla, y como estamos en el mundo que manda Satanás, vamos a tener inconvenientes, y jefes malos, y situaciones adversas, pero en esas aflicciones hagamos lo que el pueblo de Israel hizo en el Sinaí, sirvamos al Señor, busquemos su voluntad, agrademos al Señor, seamos santos en este 2025, en el nombre de Cristo se los pido. Gracias. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo, te damos las gracias por este momento, por este día, por las personas que están aquí reunidas, las personas que están allá por Zoom también mirando. Padre Santo, este 2025 que hoy se extiende ante nosotros, te pedimos que tú seas nuestro pastor, que tú seas guiándonos siempre por aguas de reposo, que a pesar de que se presenten momentos difíciles, momentos de aflicción, recordemos que somos hijos del Dios Padre, que tú diseñaste un plan para nuestra justificación, para nuestra salvación, que tu sangre nos cubre, nos limpia, y que nuestro deber como hijos es buscarte, estudiar tu palabra, comprobar cuán agradable y perfecta es tu voluntad para nosotros en nuestras vidas.
Padre Santo, permítenos acercarnos a ti con devoción, con respeto. Permítenos disponer nuestro corazón a escucharte y sobre todo permítenos ser hacedores de tu palabra en este 2025. Permítenos obedecer tus mandatos. Permítenos vivir una vida santa, tal como tú, que eres santo, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo la guía de tu Santo Espíritu, te estamos orando. Amén y amén. Y ahora sí, feliz año para todos.